Bien, hoy 23 de octubre del 2022 vamos a grabar la segunda parte del timo. Vamos a ver el desarrollo en este órgano de los linfocitos T. Felicidades en el Día del Médico a todos. Y para comenzar les vuelvo a recordar el timo, ¿no? Vamos a ver que en lo que llamamos corteza, esto que se ve más oscuro, pasan muchos fenómenos y esto que se ve más claro, otros que son importantes para la maduración de estos linfocitos. Recordar no decirles timocitos, por lo que ya explicamos en el primer video. Aquí tenemos la célula madre hematopoyética, de las cuales deriva la parte mieloide y linfoide. Ahorita nos vamos a enfocar solo esto y de todos los linfocitos vamos a ver sobre todo estos que están señalados aquí, ¿no? De los B1 ya vimos, nos faltan los B2, los NK pues no pasan por estas etapas, aunque van a salir aquí los que tengan receptores gamma delta también, así como las células NK a los cuales no se les va a presentar moléculas MHC convencionales. Es un tipo especial. Y de estos que llamamos células maduras, recordar que estas son precursores y que una vez que salen del timo, tampoco son maduras, todavía siguen siendo células madre. Entonces, ahora esto estamos viendo aquí la cápsula y estas vénulas sobre todo es donde se salen, al igual que en algunos capilares de la corteza tímica, estos linfocitos a empezar o a comenzar su maduración. Quiero que vean los diferentes patrones de cromatina, unos más oscuros, otros más claros, otros ya empiezan a tener nucleoros como estos que señalo aquí o estos, puesto que en esta etapa están haciendo el fenómeno de recombinación genética similar a lo que vimos con los linfocitos B y van a expresar esas mismas recombinasas RAC1, RAC2, este, así como la enzima TDT. Como no tengo los anticuerpos para las otras, solo les voy a mostrar la TDT en la histología del timo, pero en relación a su función y cómo estos van adquiriendo esta modulación. El chiste de los linfocitos T es llegar a tener en esta parte de la corteza, solo en la corteza tímica, llegar a expresar lo que llamamos CD3, el complejo CD3 son estas 6 proteínas, y tener el receptor de células T que son estas dos. Estos linfocitos que les acabo de señalar en la primera parte de la corteza tímica no poseen todavía esto y poseen muy pequeñas cantidades de CD3. El CD3 es lo primero que se comienza a sintetizar, pero en muy pequeñas cantidades. El chiste es llegar a esto en la primera parte de la corteza tímica. Por eso en los libros dicen que dan muchas vueltas ahí los linfocitos, pero esto es lo que están haciendo realmente a nivel molecular, ¿no? Entonces el CD3 son dos epsilon, estas dos verdes laterales, una gamma, una delta y dos zetas. Todas estas son lo que llamamos CD3. Y el receptor de células T es equivalente a la inmunoglobulina. La cadena beta es equivalente a la cadena pesada de inmunoglobulina y la alfa a la cadena ligera de inmunoglobulina. Y de hecho esto ya lo explicamos aquí, aunque no se aprecia, aquí es donde se recombinaron, donde se va a recombinar estas secciones de genes y la TDT va a introducir entre estas dos letras, igual entre estas tres, ciertos nucleótidos que después se van a traducir en diferentes aminoácidos y esto me va a asegurar una configuración tridimensional acá diferente en cada linfocito de esos que acabamos de ver. Entonces aquí ya vemos un anticuerpo contra CD3, esta es la cápsula tímica, la corteza y vean cómo hay muy escasas células CD3 positivas, estas que están en café, porque ese receptor apenas se comienza a sintetizar, no todas lo tienen, si vemos todas las de acá aún no lo tienen, pero llegando a la médula tímica va a ser todo lo contrario, vamos a tener mayor cantidad de moléculas CD3 que es necesaria para la presentación periférica en los tejidos, ya que una vez estos linfocitos pasen todas las pruebas que van a llevar aquí. Entonces, en una primera etapa, quiero que es lo que llamamos en los libros de N1, o sea, dobles negativos 1, pero vean como aquí no está el receptor de células T, apenas se va a comenzar a sintetizar y tampoco están las proteínas delta y zeta. Entonces,
Los DN1 en esa parte de la corteza comienzan a sintetizar pequeñas cantidades de épsilon y de gamma. Y en esta etapa otras proteínas que estudiamos son CD44 positivas, CD25 negativas. Esta es la característica de los DN1. Esto es gradual, no es por saltos. Posteriormente viene esto, es lo que llamamos DN2 o dobles negativos 2, y vean cómo ahora ya son CD44 positivos y también CD25 positivo. Y noten que ya comenzó a sintetizarse la cadena delta y las zetas. Entonces, son esas pequeñas cantidades que les estoy mostrando en los cortes histológicos de CD3. Ya lo tienen, con otras técnicas se pueden demostrar mejor, más que con inmunohistoquímica, pero lo que quiero que veamos es que es muy poquito, pero ya comienza, es lo primero que inicia, y estamos en etapa de N2. Posteriormente vamos a comenzar a expresar todas estas enzimas, las mismas que vimos con los linfocitos B. Les voy a mostrar nada más la TT, pero quiero que se entienda que se está llevando a cabo todo esto para recombinar los genes primero de J y después con los V, ¿no? Que es similar, pero recuerden que por analogía se les dice así, no es que sean los mismos genes para las inmunoglobulinas y para el receptor de células T, ¿no? Artemis, estas enzimas, la ligasa 4, etcétera, pero ahora veremos cortes histológicos del timo teñidos con TDT, y esto es interesante ya que la TDT solo se expresa en la corteza del timo, pero no en la médula. Y aquí lo vemos, entonces estamos en etapa de N2 y ya comenzamos a sintetizar la cadena pesada, que es la cadena beta del TCR. Entonces, vean, esto está en el cromosoma 7, por ende tengo dos cromosomas 7, tengo dos posibilidades, y en cada cromosoma 7 tenemos estos genes. Pero a diferencia de lo que vimos con las inmunoglobulinas, esta es una pequeña diferencia. Es que aquí hay 77 regiones V, y de las D tenemos solo uno, pero tenemos dos genes D. Vean, hay dos genes D y dos genes J. Por eso decimos D beta 1 y D beta 2. J beta 1, que hay 6, aquí los pueden contar. El amarillo es el que vamos a escoger, que dará una proteína con esta estructura tridimensional a futuro. Y el JB2, que tiene 7, que son estos, y que vamos a escoger el verde en este ejemplo. Y tengo dos regiones constantes, la beta 1 y la beta 2. Esta es la única pequeña diferencia respecto a lo que vimos en la recombinación genética de las inmunoglobulinas, ¿no? Es que aquí solo hay 77 variables, 2D, 2J y dos regiones constantes. Así es que tengo muchas posibilidades. Esos linfocitos T, cuando inician la recombinación de la cadena beta, pueden hacer o escoger un D de aquí o un D de acá, o un J aquí con un J acá, o una región constante y otra, estas en verde. Entonces tengo dos regiones constantes diferentes. En este caso estamos seleccionando esta por el color. Entonces vamos a iniciar de manera similar, primero con D y J, siempre J es esto de acá, y se va a recombinar con la D. Y recuerden, es muy similar, no lo voy a repetir a detalle. La TDT va a eliminar todas esas enzimas, trabajan juntas, se hace un asa aquí, y vamos a eliminar todos estos genes para unir este D con este J. Y esto que ven difuminado, recuerden que es la TDT, este puntito está representando la enzima que introduce todavía más nucleótidos para aumentar así la variabilidad. Posteriormente recombinaremos ahora estos dos con los genes V, y vamos a escoger este azul de los 77 que hay aquí en estos segmentos, y eso va a tener esta morfología, y aquí ya lo vemos en la proteína madura. Así es que cuando todo esto se lleve a cabo el splicing, la proteína ya madura, se va a sintetizar la cadena con esta estructura tridimensional, más lo que agregó la TDT que está aquí, ¿no? Y esto, de manera similar que vimos en los linfocitos B, tiene que ser llevado a la superficie de ese linfocito para una primera prueba. Y va acompañado de una cadena alfa ligera subrogada, que ahí no sabemos bien cuál era la señal,
pero se tiene que amplificar esta clona puesto que ya hicimos una primera recombinación. Pero no podría llevarse a cabo esa amplificación si no va acompañado de esta cadena subrogada. Entonces, en un primer inicio, en esa etapa de DN2, se está comenzando a sintetizar, ya que hay poquito CD3, también se está sintetizando la cadena beta de estas inmunoglobulinas. Y aquí vemos la corteza del timo como es positivo. Vean que es una enzima nuclear, por eso se tiñen solo los núcleos, no se tiñe su citoplasma, a diferencia del CD3 que veíamos solo el citoplasma. Y es todo esto, la TDT, lo que se va, en toda la corteza la vamos a ver muy positiva, a diferencia de que en la médula tímica no lo vamos a ver. Y es lo que están haciendo en este momento los linfocitos al salir de esos vasos capilares en la corteza más superficial, por decirlo así. Y aquí ya vemos la cadena beta definitiva con sus regiones V, D y J, en este caso este ejemplo nada más, que se seleccionó esto y tiene que llevar la cadena subrogada, pero noten lo que dice aquí, el pre-TCR, porque todavía no está recombinada la alfa. Antes de seguir adelante tiene que haber una proliferación de esta clona, por eso les sigo insistiendo que son células madre, no son células inmaduras. ¿Por qué se tiene que amplificar? Puesto que nos dio mucho trabajo llevar a cabo esta recombinación. La TDT entre los colores se pudo haber equivocado y no llegar a esta etapa ese linfocito. Ahorita me estoy ahorrando muchos pasos, pero para que no sea un video pesado, pero sí la idea principal. Por lo tanto, si me dio trabajo llegar a hacer todo esto, esta clona no me sirve que un solo linfocito haya hecho esto y que inicie ahora la recombinación del alfa, puesto que si falla, un solo linfocito se va a morir. Por eso es que una vez en esta etapa, igual que en los B, se tiene que amplificar muchas veces esta clona para intentar ahora la recombinación del alfa, puesto que aquí también va a haber errores similares. Y es así como va madurando este linfocito. Entonces ahora estamos en etapa pre-TCR. Y ahora pasamos a los DN3, que son ahora, vean que pierde el CD44 y sigue siendo CD25 positivo. Sigue teniendo escasas cantidad de CD3, pero ya tenemos una cadena beta definitiva. Y en este espacio que está vacío, aparentemente recuerden que es el espacio que va a ocupar la cadena subrogada y llega a la superficie, envía señales de proliferación, se divide muchas veces esta célula y ahora esas señales también incluyen, para pasar a DN4, sintetizar la cadena alfa, perdón, recombinar la cadena alfa definitiva, ¿no? Estas de acá se sintetizan y estas de acá se recombinan y posteriormente se sintetizan si no hubo errores. Ahora seguimos y vean cómo el CD3 es de la corteza, es negativo en la corteza o muy poquito positivo en las células que les mostré, pero cada vez que de aquí a aquí ya es la médula. Si partimos la pantalla así, esta esquina es médula y esta es corteza tímica. Entonces en la médula tímica vean cómo ya las cantidades de CD3 son mayores, pero esto lo veremos hasta la segunda parte de este mismo video. Entonces quiero que notemos que el CD3 es algo independiente que se va adquiriendo poco a poco y a la par, y les digo que esto no es en saltos, ¿no? Ahora inicia la recombinación de las cadenas alfa, que ahora noten que las cadenas alfa es en el cromosoma 14, igual que en la cadena pesada de inmunoglobulinas, pero aquí es la cadena alfa o ligera del TCR, no confundirse. Además, son genes que decíamos que por analogía se llaman así, pero es en otra región del cromosoma 14, no son los mismos de las inmunoglobulinas. Y para ya no repetir tanto, esto es lo que aquí solo hay V y J, estos dos colores, y hay 70, 80 V y 61 J. Y vamos a escoger estos dos que están en colores, los unimos de manera similar, la TDT introduce, se escoge, en este caso solo hay una sola región constante, a diferencia de lo que vimos en el cromosoma 7, y se une, se traduce la proteína y tenemos ahora una cadena alfa recombinada con esta estructura tridimensional y los nucleótidos que ahora aquí ya son aminoácidos que haya introducido la TDT. Entonces, cada estas flechas son posibilidades de equivocarse, de que no se sintetice esta, si se traducen
codones de stop prematuros no se lleva a cabo la síntesis de esta proteína. Por eso les digo que hay que amplificar esas clonas, porque si yo solo tuviera esta original y inicio inmediatamente la recombinación de la alfa, pues esa clona se pierde después de haber hecho estos esfuerzos. Por eso así es como van actuando los linfocitos, y a nivel periférico vamos a ver que hacen lo mismo. Tenemos clonas representativas en los tejidos, no son millones. Hasta que encuentra el antígeno definitivo se comienza a multiplicar en millones de linfocitos. Y lo empiezan a demostrar desde estas etapas, cómo van su maduración. Y ya en el esquema sería lo que acabamos de ver al principio que les mostré, ¿no? Ya tendríamos una beta y una alfa maduras, y esto ahora lo llevamos a la superficie nuevamente y pasa algo similar. Noten que aquí ya no está la cadena subrogada, ahora ya es la definitiva con estas recombinaciones. Aquí actuó la TDT, tenemos esta estructura tridimensional en el caso de este linfocito, y nuevamente vemos que ahora ya no es pre-TCR, ahora ya es un TCR maduro, pero nuevamente tenemos que amplificar esta clona porque esto no me asegura todavía que ya pasé todas las pruebas en el timo. Aún todavía estamos en la primera parte de la corteza tímica, ¿no? Y es ahora como estos linfocitos van a iniciar otra prueba importante con las células epiteliales de la corteza, esas que derivan del ectodermo que les mostré en el otro video. Y esas van a poner una primera prueba que es lo que llaman selección positiva los inmunólogos. Entonces, este es el chiste, que ya que tengo un TCR maduro, otra vez tengo que amplificar esta clona porque me voy a seguir equivocando en mi maduración. Y si era decenas de linfocitos, se hacen 100, vamos a decir, y estos 100 ahora se van a probar en la corteza tímica con las células epiteliales de la corteza, porque en médula también hay, pero recuerden que las de la médula derivan del endodermo y hacen otra cosa y expresan otros genes. Entonces seguimos, y esto es lo mismo, nada más que aquí ya le quitamos los colores, pero ya se entiende, estas letras son lo que en el esquema de acá. Nada más que para no hacer más difícil los dibujos, esto ya es la parte definitiva y es cuando los llamamos de N4 y negativos ahora pierden los dos, CD44 y CD25, pero ahora son dobles positivos a CD8 y a CD4 que los van a expresar en esta etapa de DN4. Comienzan a sintetizar o a producir los correceptores que llamamos CD4 y CD8. No confundir dobles positivos, dobles negativos con esto. Recuerden que los linfocitos inician cuando son DN1, son dobles negativos, y hasta la etapa de DN4 ahora son dobles positivos, y es el siguiente esquema. Y ahora aquí ya lo vemos, dobles positivos al correceptor CD8 y al correceptor CD4. Sigue estando en pequeñas cantidades el CD3 y ya tengo mi TCR maduro, pero esto no me garantiza. Tengo que ahora probarme en la corteza para perder uno de estos correceptores. Pero quiero que vayamos viendo a detalle lo que va pasando con estas células en la primera parte de la corteza tímica. Y esto es lo que llamamos dobles positivos. Ahora, por eso les mostré la tinción de CD4, CD8. No se puede muy bien ya que son marcadores de superficie, pero las fotos son equivalentes. Si yo hago un CD8 se ve igualito a un CD4. Por eso solo les pongo una foto y vean cómo acá hay muchas negativas en la primera parte de la corteza del timo, pero conforme van avanzando en la misma corteza se van haciendo positivos ya sea a CD4 o a CD8, pero quiero que se entienda que aquí todavía tienen ambos, por eso les decimos dobles positivos. La tinción no se ve muy bien, pero eso pequeño café, acuérdense que son muy escasos todavía, y se comienzan a sintetizar. Los más profundos ya se ven un poco más cafés por esta razón, y es así como vamos avanzando en la maduración. Ahora, el chiste es perder uno de esos correceptores si es que embono con una molécula MHC clase 2 me quedaré con un CD4, y si lo hago con una MHC1 me quedaré con el CD8 para hacer un simple positivo.
en la misma corteza tímica todavía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un TCR y un BCR? Que básicamente este tiene una función importante. Este, fíjense que en su parte periférica, acá y acá en 3 dimensiones, tiene que embonar con una molécula de clase 1 o de clase 2, MHC o HLA, como le quieran decir, o moléculas presentadoras de péptidos. Y es en su parte central no embonar con péptidos propios, para que cuando salgan a circular sí embonen con los extraños entrecomillados. En cambio, un BCR desde un inicio no debe de embonar con péptidos propios en la médula ósea, no en la médula tímica, para que cuando salga a circular también lo que reconozca en la periferia en los tejidos sea aparentemente extraño. Otra diferencia, este reconoce péptidos, pedacitos de proteínas, en cambio el BCR reconoce la proteína nativa completa. Y otras diferencias, no confundirse, recuerden que la cadena pesada se codifica en el cromosoma 7 y la alfa en el 14, pero diferente a este 14 de las pesadas de inmunoglobulina, y kappa y lambda en el 2 y el 22. Ya sea ligeras, no puede tener una lambda y acá una capa, o son capas ambas o lambdas las dos, nada más que pongo aquí los cromosomas donde se llevan a cabo. Otra diferencia es que este va a actuar pues toda la vida y siempre va a ser de membrana, en cambio este es de membrana al inicio, una IgM, la IgM es pentaménica, en este caso es de membrana, y cuando se secreta, este sí se secreta y se produce en grandes cantidades, si es IgM se hace pentaménica, si es IgA dimérica eh, y esta se switchea o se cambia a una de alta afinidad, a diferencia que este no. Entonces, esto es lo extraño, que esta sí debe de embonar con una proteína propia en la periferia, pero no con las propias en la parte central. En cambio, estas, desde que se embonan más o menos bien con el antígeno y después se hacen de alta afinidad. Entonces, estas son una de las diferencias más importantes de estos receptores. Y que los genes recuerden, aunque son VDJ, también aquí estos colores son VDJ y acá son VJ nada más igual a estos. Vean, aquí se ve la equivalencia. Son genes diferentes que por analogía les llamamos así. Seguimos con la maduración. Ahora una foto comparativa de la corteza del timo, positivo a TDT, en cambio al CD3 es negativo en la corteza, y aquí ya vemos parte de la médula del timo, como son más positivos, y viceversa, la TDT en la médula del timo se pierde, ¿no? Porque ya no, los linfocitos que ya pasaron a la médula tímica ya están en otra fase, ya no están expresando la TDT porque ya quedaron, ya recombinaron aquí, ya se quedaron como simples positivos, lo que veremos ahorita. Y en la unión córtico-medular, recuerden que no hay una barrera, por eso los linfocitos son móviles, igual que hemos visto en otros tejidos. Sangre lenta, sus movimientos son muy lentos comparados a un neutrófilo, pero también si los filman en vivo se mueven, por eso entender que esto no es un tejido, le decimos así, pero no es tejido, no es un órgano macizo, y si no, no se podrían mover e ir avanzando, resbalándose entre esas células epitelio reticulares que ya vimos en el video anterior. Los linfocitos que no pasen sus pruebas, esto es de un ganglio linfático, no es de timo, van a ser fagocitados por estos macrófagos una vez que mueran por apoptosis. Por ejemplo, este macrófago binucleado tiene muchos linfocitos ya adentro. Este igual, este es el núcleo del macrófago, y todos estos son linfocitos que hay muchas razones por las que no pasaron sus pruebas, ¿no? Si hablamos solo de la corteza, pues puede ser que la TDT se equivocó, o que no sintetice bien mi cadena alfa o la beta, o este otro linfocito que sí tiene un buen TCR, pero a la hora que se pruebe con las células epitelio reticulares de la corteza se muera también, que codifique un codón de stop, etc. Entonces son muchas las posibilidades de equivocarme. Entonces
Esta es la función, por eso los macrófagos en el timo están tanto en la corteza como en la médula y en cantidades lo que se requiera realmente, no es que haya más en la médula como luego se dice, pero que se entienda cuál es la función. En cambio, las dendríticas sí están en la médula y no en la corteza. En la corteza no me sirven porque no podrían presentarle a antígenos a linfocitos que aún son dobles positivos y que no tienen un TCR completo. Esto es de una neoplasia, es la misma TDT, pero quiero que vean que aquí está expresada más fuerte, ya que es una neoplasia, es decir, una neoplasia de precursores. Por eso les digo que otra prueba de que son células madre. Yo no podría tener leucemias de células maduras, no hay leucemias de neutrófilos, la mutación no se inicia en el neutrófilo, ni tampoco en el mieloblasto del neutrófilo, se inicia en células más atrás en la maduración, en la célula madre que va a dar origen a muchos mieloblastos, por eso tenemos leucemias. Y es lo mismo aquí, yo no puedo tener leucemias de un linfocito maduro, por eso los inmunólogos no le deben de decir maduro a estas células, porque de una sola salen millones, si no, no habría leucemias. Entonces, esto es de una neoplasia. Entonces, esto es corteza, esto es médula. Seguimos estando en corteza. De estos capilares decíamos que salen, en resumen, estos empiezan a sintetizar todo lo que acabamos de decir. Y aquí son dobles positivos. Y ahora con estas células epitelio reticulares del timo, estas que se ven aquí más claritas, que ya vimos con inmunistoquímica en el video pasado, sobre sus prolongaciones se van a ir resbalando porque son dobles positivos para ver si embonan o no con una de tantas moléculas de clase 2. Así es que esta es una primera prueba. Un TCR completo no me asegura que el linfocito ya pasó todas sus pruebas. Ahora vamos adelante. Seguimos siendo dobles positivos, seguimos estando en corteza, seguimos teniendo pequeñas cantidades de CD3. Ya tengo un TCR maduro, entre comillas, el que voy a probar con esas moléculas MHC en las células epitelio reticulares de la corteza. Y aquí lo tienen. La queratina tiene tanto las de la corteza de origen ectodérmico, tanto las de la médula de origen endodérmico. Ahí está el corpúsculo de Hassall como testigo. Esto es más clarito, es médula, esto más oscuro es corteza y estamos en esta etapa. Aquí ya son dobles positivos. Ahora, entre estas patas de estas células, este es el chiste, esos linfocitos que están interdigitados, estas células en café, queratina positivos, son las epitelios reticulares corticales que expresan, aquí viene la clave, su función de estas es diferente a las medulares. Su función es expresar grandes cantidades de moléculas MHC clase 1, que son máximo 6 diferentes, y MHC clase 2, que son máximo 12. Y veamos aquí cómo estos células epitelios reticulares es lo que están haciendo. Se están probando ahora esos linfocitos si es que embonan con una de las 12 MHC clase 2 o con una de las 6 MHC clase 1. Esquemáticamente, esto de aquí es corteza y esto es médula. Ya más a detalle, ya dijimos en el video pasado. Entonces, estas amarillas son de origen embriológico diferentes a estas más profundas, aunque se vean igual. Se marcan con el mismo anticuerpo, por eso las dibujé en amarillo ambas. Pero estas, su función es expresar altas cantidades de moléculas de histocompatibilidad, pues, o antígeno leucocitario humano. Y ahora veremos cómo se van a probar. Y aquí hay macrófagos, vean, fagocitando estos linfocitos que no han pasado las pruebas por las diferentes que ya dijimos. Y aquí les muestro una célula. Recuerden, la queratina no tiñe el núcleo. Aquí esta es una célula epitelial reticular. No confundir con la del Langerhans. Acá se alcanza a ver parte de su otro brazo. Y en estos deshilachados, ahí están las miles de moléculas de clase 1 y de clase 2 alternando en epiteliales corticales. Y estos linfocitos que las rodean están viendo si embonan o no. Si no embonan ni con ninguna de las 6 MHC clase 1 ni con ninguna de las 12 de clase 2,
se mueren. Esa es otra prueba todavía y esos macrófagos los van a fagocitar. Entonces, ¿qué hacen esas células epitelio reticulares? Expresar a la par estas dos. En inmunología siempre se dice que una MHC clase 1 y una de clase 2. No, hay 12 de estas como un máximo y hay 6 de estas como máximo. Eso tiene importancia, ya que si yo no embono con la primera, tengo otras 5 posibilidades. Y lo mismo si no embono con la primera, tengo 11 posibilidades más de seguirme probando yo linfocito. Entonces, esto es lo que hacen las epitelios reticulares corticales de origen ectodérmico. Otra cosa que las clase 1 pues tienen una pata incrustada en la membrana y una beta 2 microglobulina. En cambio las clase 2 tienen dos patas incrustadas en su membrana. Tiene estas formas, esto lo explicaremos después, pero y el giro también no es específico, aquí no es tan importante que embonen a la perfección con antígenos, sino basta con péptidos de 8 a 13 aminoácidos que quepan aquí. En cambio, el TCR va a embonar en su parte periférica, sí tiene que reconocer a estas moléculas y no reconocer en su parte central a péptidos propios, para que eso me asegure reconocer a péptidos presumiblemente extraños en los tejidos periféricos. Lo mismo acá. En la clase 2 tengo que reconocer la parte periférica y en la parte central los péptidos que se me presenten en la médula tímica no debo de reconocerlos, que es lo que llaman selección negativa. Ahorita estamos viendo la selección positiva. ¿Por qué se llama selección positiva? Porque esos linfocitos que ya recombinaron su TCR sí deben de embonar en la parte periférica con cualquiera de las 12 de clase 2 o de las 6 de clase 1. ¿Para qué? Si no, no podrían ser activados a la hora que pasen a la médula del timo. Estamos en corteza. Ahora, aquí tenemos un epitelio reticular. Noten que es corteza del timo. Seguimos estando en un estado doble positivo. Ahí está el CD4 y el CD8 con su TCR ya recombinado. Recuerden que este TCR hay millones. Cada linfocito hizo una recombinación diferente de estas. Y ahora el chiste, vean que no se les está presentando antígenos, solo le estamos presentando la epitelial, les está presentando o moléculas clase 2 o clase 1, para ver si embonan en la parte periférica o no. ¿Por qué? Porque eso me asegura que sean activados en la médula del timo. Aquí se les presenta sin antígeno, esta no es una célula presentadora, aunque los libros dicen una presentación de moléculas, no confundirse con presentación antigénica, eso es en la médula del timo. Aquí solo es presentarle moléculas de clase 1 o de clase 2 en todas las prolongaciones o brazos de estas epitelios reticulares de los linfocitos que se interdigitan. Si este es clase 2, díganme ustedes qué correceptor tiene que perder. Pues las de TCR que embonen con clase 2 van a quedarse con el CD4 y perder el CD8, que es lo que vamos a ver a continuación. Y vean cómo aquí ya se degrada el CD8 y me quedo con el CD4 y a partir de ese momento ahora los llamamos simples positivos o unipositivos o sencillos positivos, como les quieran decir, y seguimos estando en la corteza. Esto es lo que llamamos selección positiva. ¿Por qué positiva? Porque sí debo de reconocer en su parte periférica a la molécula. Clase 2 o clase 1. Y dependiendo de eso, voy a perder uno u otro correceptor. Lo mismo va a pasar para las moléculas de clase 1. Aquí vemos la selección positiva más a detalle. Este es el TCR reconociendo una de clase 2, por lo tanto me quedo con el CD4. Vean cómo se está degradando el CD8. Y esto es lo que está pasando. Estas son células queratina positivos, ahí ven sus núcleos. Solo se tiñe los filamentos de citoqueratina interdigitándose. Vamos a decir que todos estos linfocitos, 1, 2, 3, 4, 5, todos estos que rodean, es lo que están haciendo aquí a detalle. Los que no embonan ni con una ni con otra se mueren. Los que embonan con clase 2 pierden el CD8 y se quedan con el CD4 y lo contrario con el clase 1 y seguimos estando en corteza. Selección positiva ahora con las moléculas de clase 1. Vean, ahí está la beta 2 microglobulina. Es lo mismo. Los que embonen con clase 1, pues va a ser lo contrario. Pierden el CD4 y se quedan con el CD8. Aquí es doble positivo. Seguimos estando en corteza. Y ahora vamos a ver
que se degrada el CD4, me quedo con el CD8, a partir de este momento soy sencillo positivo y a futuro voy a ser citotóxico. Aquí todavía no soy maduro porque no tengo mis perforinas y granzimas. Esas las sintetizo hasta que me encuentro con el antígeno presumiblemente extraño. Pero esta es la base de que antes de salir a circular tengo que asegurarme de esto y por eso les digo selección positiva. Y aquí está el detalle, lo mismo, pierdo el CD4, se comienza a degradar el CD4, me quedo con el CD8 y en estas epitelios reticulares que expresan altas cantidades de estas moléculas. Esa es la función de las corticales, muy diferente a la función de las que vamos a ver en la médula. Y vean, porque siempre se dice por los maestros de inmunología, nada más nos ponen una de clase 2 y una de clase 1. No, aquí están completos. Este epitelio reticular expresa miles por todas sus prolongaciones. Nada más aquí estamos representándolos así. No es de este tamaño la molécula. Vean que hay 6 diferentes. Por eso hay 2A, 2B y 2C. Por eso los genes ya después los veremos. De clase 1. Y ahí está la beta microglobulina, es la misma. En cambio, de la clase 2 hay 12, aquí hay 6 y aquí hay 6 en otro brazo, ¿no? Y todas son diferentes entre ellas. Vean los colores, aunque parecieran los mismos, esta rosa no es lo mismo que esta otra rosa. O este amarillo no es igual a este amarillo. Es decir, ¿qué queremos decir? Que todas en su superficie o periferia pues tienen estructura tridimensional diferente, fueron codificadas por diferentes genes. Por ejemplo, hay 4, estas 4 pueden ser de P, estas 2 y estas 2, estas otras 4 son de Q y estas otras 4 de R. Después lo veremos a detalle, pero quiero que nos borremos esa idea de la universidad de que solo hay clase 1 y clase 2. ¿No? Hay 12 como máximo, pueden ser 10, después veremos por qué, pero como máximo, o sea, hay miles de clase 2 y miles de clase 1, pero un ser humano, uno solo, una sola persona tiene como máximo 12 de clase 2 y como máximo 6 de clase 1. Las razones después en otro video. Pero quiero que veamos, por ejemplo, por qué entró en apoptosis. Porque su TCR todavía es doble positivo, vean. Estamos en corteza y doble positivo. No embonó con ninguna de las 12 de clase 2 ni con ninguna de las 6 de clase 1 y por lo tanto no me sirve, no es potencialmente utilizable. Por lo tanto, desde aquí se muere y esos macrófagos lo van a fagocitar. En cambio, vamos a ver este es doble positivo, pero vean que no va, también se va a probar al igual que este o este, en todos los brazos de esta célula en estas moléculas. Y veremos que si lo que acabamos de decir, si yo embono con una de las 12 de clase 2, pues pierdo el CD8 y me quedo con el CD4. Pero si este embona con la clase 1, es al revés, pierde el CD4 y se queda con el CD8 a futuro. Entonces, este es el chiste de las epitelios reticulares corticales, expresar altas cantidades de moléculas clase 2, clase 1 en toda su superficie para que estos se prueben una vez que acabaron la recombinación del TCR maduro y que son dobles positivos. Seguimos en corteza, selección positiva. Me presentan todas estas proteínas, cuales sí debo de embonar en la periferia con ellas. Por eso es selección positiva. Para pasar a la siguiente prueba en la médula del timo. Y ahora lo que va a suceder es esto. Y vean, esta es una razón importantísima cuando analizamos leucemias o cuando vemos estudios en sangre periférica. Este es uno normal, una citometría de flujo, CD3 y acá el CD4. Es decir, lo que esté a la derecha de esta línea que estoy señalando, es decir, para acá es CD4 positivo. Lo que esté por arriba de esta línea para acá es CD3 positivo. Es decir, estas manchas están por arriba de esta línea. Entonces, ambas manchas son CD3 positivos. ¿Pero por qué tienen colores diferentes? Porque a la derecha son los CD4, es decir, los que no se tiñen son CD8, por ende. Entonces, y lo contrario acá son CD3, lo mismo, y CD8, es decir, esta mancha son CD8 y estas CD4. Y si se fijan en estas dos manchas,
Esto es el doble de esto. ¿Por qué razón? Por lo que acabo de decir. Y esto es lo importante para los inmunólogos, que se entienda esta parte. Si tengo 12 de clase 2 y 6 de clase 1, pues tengo el doble de posibilidades tridimensionalmente de reconocer más de esto que de esto. Por eso es que en cualquier ser humano ustedes van a ver casi siempre el doble de CD4 ayudadores, ya que tienen que ayudar a los B y a los macrófagos, y solo la mitad de CD8, ya que esos matan nada más. Entonces, esta es la razón de por qué siempre van a salir el doble de CD4, es decir, por cada 2 linfocitos que yo vea en sangre a futuro, 2 serán CD4 y 1 será CD8. Esta es la proporción por esta razón que estamos presentando en esta diapositiva, y esto es esperable. Y si lo veo también acá, estos son CD4 porque no están tiñendo con CD8, ¿no? Entonces, esto es el doble que esto, o esto es el doble que esto también. Estos se supone que son CD8 ya que no se tiñen. Sí son CD3 positivos, pero CD4. Acuérdense que los T son CD3 positivos, eso lo estamos viendo ahorita en timo. Conforme avanzan a la médula tímica, adquieren más CD3, así es que tanto los CD8 como los CD4 son CD3 positivos. Los helpers serán CD4 y TH1 y TH2, y los CD8 pues son los citotóxicos, así como los BCD19 y CD20 positivos. Y ahí nuevamente vemos linfocitos, macrófagos siempre ahí para fagocitar por cualquiera de las razones que estamos diciendo. Es una atención para CD68 y seguimos avanzando. Llegamos finalmente a la unión córtico-medular. Todo eso que acabo de decir, resumido, pasó aquí en la corteza del timo. Ahora, por eso es importante entender, señores histólogos, que aquí no hay las epitelios reticulares tipo 1, tipo 2 aquí y tipo 3 acá. Tipo 4 aquí, tipo 5 aquí, y los corpúsculos de Hassall tipo 6. Porque eso, pues, y para empezar, no forman barreras para que este linfocito de acá pase acá, no. Se van resbalando entre ellas para hacer esta función. Ya vimos la primera, esta es de acá, origen ectodérmico, y esta es endodérmico. La barrera más bien la forman alrededor de los vasos, como ya vimos en el video pasado. Por eso es importante que revisen el video anterior para entender lo que estamos diciendo ahorita. Ahora vamos a ver lo que sucede en la médula del timo. Y aquí vemos condiciones de queratina. Acá quedó la corteza. Ahora, si acá es médula, no importa que esté de cabeza, el timo se puede ver en 3 dimensiones. Y estas células con patas también, vean que son las epitelios reticulares medulares, también se interdigitan. Aparentemente, vean la densidad de linfocitos, aquí están más separados, acá están más juntos. Esto es corteza, esto es médula. Ahora, estas epitelios reticulares medulares de origen endodérmico expresan otros genes, van a tener otra función. Aquí ya no es, acá ya se seleccionaron en simples positivos, CD4 o CD8. Ahora, al ingresar a la médula transitoriamente, estas células van a expresar ahora antígenos propios, ya que vemos ahora a las dendríticas. Esas fueron una de las epitelios reticulares. Les repito para que no se pierdan que aquí la tinción de queratina sí me deja ver el núcleo de las células epitelios reticulares y solo se tiñe el citoplasma. No confundir con estas que estoy mostrando, las de Langerhans, tipo Langerhans, el núcleo también se tiñe, pues queda oscuro ahí. Entonces, estas son S100 positivas y son de Langerhans. Así es que estas dos células que estoy mostrando, las medulares queratina positivo, endodérmicas, y por eso les dije, las de Langerhans comienzan a aparecer en la médula del timo, porque ahora como ya son sencillos positivos los linfocitos, ya les puedo presentar un antígeno propio ya sea citoplásmico a las en MHC clase 1, a los futuros CD8 y en MHC clase 2 a los futuros ayudadores. Entonces, estas dos células que estoy mencionando son las importantes en la médula del timo. Las anteriores, epitelios reticulares, medulares, endodérmicas, y las
de Langerhans o tipo Langerhans, que son las mismas, ¿no? Por eso les dije, dicen los inmunólogos, en piel y mucosas hay de Langerhans, claro, piel, ectodermo, mucosas, endodermo. ¿Ven por qué no es un órgano linfoide como tal? Y seguimos adelante, ahora de manera esquemática, estas amarillas son las corticales y ahora vamos a estas medulares. Vean que a partir de aquí comienzan a aparecer las verdes dendríticas. Entonces, de donde yo veo dendríticas es médula, unión córtico-medular aquí, y macrófagos siempre va a haber en todos lados. Entonces, acá están los corpúsculos de Hassall. Y ahora vean lo crucial de esto. Estos linfocitos, cuando ya ingresan a la unión córtico-medular, ya la mayoría son simples positivos, ya sea CD4 o CD8, pero el timo tiene esta barrera que ya la explicamos en el otro video. Entonces, por acá esa es la sangre, entonces de acá vendrían antígenos extraños. Si un feto se infecta, un antígeno puede penetrar a donde están madurando mis linfocitos T, y es lo que decimos, a futuro voy a ser tolerante a péptidos de ese virus. Por eso es importante esta barrera. Pero entonces, ¿cómo yo le voy a presentar antígenos de todo el cuerpo humano a estos linfocitos si tengo esta barrera? Pues este es el chiste de las epitelios reticulares medulares, que como está esa barrera impidiendo la entrada de antígenos propios del cuerpo, entiéndase propio lo que ya explicamos también, hay un gen que se llama, se abrevia AIRE, que quiere decir Autoimmune Regulator, que estas son las siglas, y regulador autoinmune. Pues esta es una proteína que lo que hace básicamente es que induce la expresión de muchos factores de transcripción de casi todas las proteínas del cuerpo humano. ¿Y quiénes las van a expresar? Las epiteliales reticulares medulares. Aquí hay un corpúsculo de Hassall. Esta esquinita de acá es corteza, todo esto es médula. Se ve más clarito. Así es que está expresado el gen AIRE. Si hubiera un anticuerpo de inmunohistoquímica para ello, en esta etapa serían positivos, así como TDT, marcaría el núcleo y se verían los factores de transcripción. Por ejemplo, yo no puedo tener proteínas de hepatocitos que lleguen por la barrera hematotímica, pero todas las células del cuerpo tienen los mismos genes, así es que este es el chiste de AIRE, hacer que se expresen diferentes factores de transcripción para todas las proteínas del cuerpo. Esta célula epitelial, aunque no sea neurona o mesénquima, expresa proteínas de fibroblastos o de neurotubulina de las neuronas, o albúmina del hepatocito, o renales, es decir, de todos los tejidos. Este es el chiste del gen AIRE, inducir la expresión en estas células medulares tímicas endodérmicas, la expresión de autoantígenos, es decir, produce proteínas propias, proteínas completas, pero ¿quién las reduce a péptidos? Las otras células que les dije, las dendríticas, toman estos péptidos, estas proteínas, y las reducen a péptidos de 8 a 13 aminoácidos para poder exponerlas en sus patas en moléculas también clase 1 y clase 2, pero ahora con el péptido. Si vieron lo anterior en la corteza, iba sin péptido la presentación. Aquí ya es una presentación muy similar a la que vemos en los tejidos periféricos. Pero esos péptidos, recordar que son en teoría propios, con las excepciones que ya dijimos o los ejemplos. Y ahora, por eso se llama selección negativa. Aquí el chiste es no embonar con los péptidos propios, entre comillas. Vean bien estos esquemas, bueno, estos cortes histológicos. Esta que no se tiñe de cromatina fina puede ser un macrófago, pero vamos a suponer que es un epitelio reticular. Por eso le pongo el número 1. Estos puntos quiere decir que expone todas esas proteínas en su superficie, y las dendríticas, como son endocíticas, no son fagocíticas, toman estas proteínas y las reducen a péptidos, y por eso está señalado como número 2. Y el número 3 son los linfocitos, es decir, la epitelio reticular medular tímica, endodérmica, a través de AIRE expresa todas estas proteínas, las tipo Langerhans las toma y las reduce en péptidos y se las presentan en moléculas clase 1 y clase 2, antígenos propios a los linfocitos que están interdigitados aquí en sus prolongaciones. Lo mismo acá, este es un epitelio reticular,
estas, las número 2 las toman y a través, por ejemplo, este linfocito que está como número 3, que está rodeado por esto, le están presentando péptidos propios en un máximo de 6 de clase 1 y 12 de clase 2. Vean cómo el linfocito tiene tantas posibilidades también, aparte de que hizo una recombinación. Entonces, esto es lo que va a pasar. Ahora, noten que esto es una célula dendrítica tipo Langerhans, no confundir con las epitelios reticulares. Ahora vean que estamos en la médula tímica, aquí ya son simples positivos, ya es todo lo contrario, y estamos en selección negativa, es decir, por eso se llama negativa. ¿Por qué le pongo helper? Porque como ya es CD4, no va a embonar con una de clase 1. Por ende, aquí ya son, por eso digo, son simples positivos y en la médula ya les voy a presentar el péptido en todas las moléculas de clase 1 y de clase 2. Nada más que aquí está resumido. Vean que sí está embonando con el péptido, el TCR. Por lo tanto, si este es un autopéptido o péptido propio, pues este linfocito cuando salga a circular sería autorreactivo y generaría una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, este no va a pasar estas pruebas y será delesionado, aunque haya recombinado bien sus cadenas alfa y beta del TCR. Por eso les decía que no era garantía. Y haya perdido el CD4, CD8, eso ya no importa, simplemente si embona con un péptido propio. ¿Por qué si reconoce al MH de clase 1 y clase 2 en la médula tímica? Porque todos los que no reconocieron en la parte periférica las moléculas de clase 1 o de clase 2 fueron eliminadas en la corteza del timo. Ahora en la médula, todos los que cruzaron la unión córtico-medular ya son potencialmente, van a reconocer a cualquiera de las 12 de clase 2 y a cualquiera de las 6 de clase 1. Pero ¿qué no deben reconocer? Selección negativa, no debo de reconocer péptidos propios. Entre comillas, péptidos propios. Ya les dije que si el sistema se engaña y estas proteínas de un virus la voy a tomar como propia. Y eliminaré ese linfocito que a futuro me hubiera defendido. Es muy diferente a lo que se dice, ¿no? Entonces, esto es la selección negativa y ahora vamos con las de clase. Y vean, ahora lo contrario. Seguimos en la médula, ahora le presento el péptido, pero vean, este péptido es diferente en su estructura tridimensional. Aquí no lo reconoce, por lo tanto, este sí va a pasar la prueba y por eso decimos que este será seleccionado negativamente, porque no reconoció mis proteínas, mis péptidos de proteínas propias. Acuérdense que las proteínas fueron expresadas por las epitelios reticulares tímicas de la médula del timo y tomadas por la célula dendrítica y reducidas a péptidos de 13 aminoácidos máximo y presentadas al linfocito. En este caso sí va a pasar la prueba, puesto que no reconoció péptidos propios, entre comillas. Entonces, esto es para las de clase 2. Ahora las de clase 1, este sería un futuro potencial CD8 citotóxico si es que pasa la prueba, pero seguimos en médula, simple positivo, CD8, por lo tanto solo va a embonar con MHC clase 1 que haya presentado esta célula. En un máximo de 6, pero si reconoce, como en este caso, antígenos propios o péptidos propios, pues pasa lo mismo, no va a pasar la prueba y es eliminado y muere por apoptosis. En cambio, vean aquí, ya cambió el antígeno. Este es propio también, pero no, el TCR no lo está reconociendo. Este me sirve y va a pasar lo que llamamos selección negativa y será utilizado en la periferia. Ahorita lo estoy diciendo simple, después veremos que hay más detalles de esto. Y lo mismo aquí, las células medulares del timo a través de aire expresan en su membrana esas proteínas de hepatocitos, de neuronas, de todos los tejidos, aunque sea epitelial, puesto que tienen los genes para hacerlo. Estas endocitan esto. Endocitosis es de tamaño molecular, fagocitosis es de tamaño celular, para decirlo. Los procesan a péptidos y se los presentan a estos linfocitos y es así como se lleva a cabo la expresión y evadimos la barrera hematotímica. No importa esa barrera, importa para antígenos de microorganismos, por ejemplo, pero este es el chiste de que se presenten todas las proteínas a través del gen aire. Y ahora este esquema se los presenté. Vean que
en un ganglio linfático, ahorita nos olvidamos tantito del timo, en un tejido de mucosas, en el ganglio o en el órgano vaso o en cualquier tejido de la periferia, pues, de presentación antigénica, lo que sucedía es esto. Vean que yo tengo ya supongamos, este linfocito ya es virgen, ya salió del timo, ya está circulando y va a embonar ya sea con cualquiera de estas tres células presentadoras de antígeno, la tipo Langerhans, el macrófago o el linfocito B. Y estas les van a presentar en estas moléculas, por eso es importante la selección positiva en la corteza. Sí reconocerlas aquí y no reconocer el péptido a nivel central, porque si lo reconozco, por ejemplo, vean, la palomita es lo que se debe llevar a cabo y las tachas, ¿no? En un tejido periférico, si mi TCR no reconoce a ninguna de las moléculas, pues no se lleva a cabo la activación, aunque sí reconozca el péptido. Viceversa acá, si reconoce la parte periférica, pues claro, salió del timo y en teoría esto ya fue la primera prueba, y no reconoce a un péptido antigénico. No hay activación de ese linfocito. Eso será importante para la tolerancia periférica. Pero si se dan todas las condiciones, que sí en bueno en la periferia y a la vez con el antígeno, eso es una prueba un poco más fidedigna para responder. Entonces, esto es en un tejido periférico. Noten que estas MHC clase 2 son iguales, pero esta es diferente. Por eso les dije, hay 12 de clase 2, 6 de clase 1. Y ahora no confundir este esquema con lo que voy a decir y con los nombres que están acá. Ahora regresemos al timo para ver que en el timo es diferente. Vean las tachas arriba y la palomita, ¿no? Eso es lo que debe pasar para que haya activación de ese linfocito y sí responda a un antígeno en los tejidos periféricos. Pero en el timo es lo contrario, vean. Ahora la palomita está acá y las tachas son estas. Es decir, en la médula del timo, que es donde estamos ahorita, si esto no podría suceder, ¿por qué? Porque no estoy reconociendo, estos picos chocan, no estoy reconociendo a mi MHC, aunque hay otras posibles acá. Pero sí reconozco al péptido en teoría, esto no pasa en el timo, pero si tengo de la corteza, ya sé, este fue aceptado porque sí reconoce en la periferia a la clase 2, pero conoce a un péptido propio, esta clona es eliminada. Entonces en el timo, ¿qué es lo que debe pasar? Sí reconocer en la parte periférica las moléculas de clase 2 y no reconocer a péptidos propios para que esto me asegure, en teoría, reconocer a péptidos extraños. Todo lo que sobre, pues, en negativo. Ahora vamos a ver, bueno, sigamos adelante con la maduración. Noten que aquí es un esquema ligeramente diferente. Es decir, es la célula de Langerhans, ya no es la epitelio reticular, y por eso ya tienen antígenos, todas esas figuras geométricas representan diferentes péptidos propios, pero ahora en la corteza tímica solo le expuse mis moléculas clase 1 o clase 2, MHD, para que embonaran. En la parte periférica, selección positiva. En la selección negativa presento las dos cosas, las moléculas de clase 2 y de clase 1, pero ya con péptidos que en teoría son propios hasta esta etapa en la médula del timo. Y recordar que estos ya son sencillos positivos. Vean que aquí, a diferencia del esquema anterior, ya nada más tiene un correceptor. Son simples positivos. Esta célula de epitelio reticular no es esta es la de Langerhans. Estas epitelios reticulares medulares a través de aire expusieron esas proteínas. Estas las tomaron y los procesaron a péptidos de 8 a 13 aminoácidos, esos amarillos, y ahora se los presentamos a los linfocitos en la médula del timo, que son simples positivos. Por ende, aquí sí, a fuerza no va a reconocer a las MHC clase 2, o porque este tiene un CD4. Este tiene que reconocer a partir de aquí hasta acá. Y viceversa, este es un CD8, no va a reconocer ninguna de estas 12. Tiene que monar a fuerza con una de estas 6 porque ya se probó en la corteza del timo. En la médula ya reconoce a cualquiera de estas. Ahora aquí el chiste es no reconocer péptidos propios, selección negativa. ¿Por qué estas dicen apoptosis? Porque este, que es un CD8, sí reconoció un péptido propio. La palomita dice que sí lo está reconociendo. Por ende, induce apoptosis. Y esta, que es un CD4, sí reconoce una de clase 2, un péptido propio y también dice apoptosis.
En cambio, estas de acá en teoría no van a reconocer péptidos propios respectivamente en sus moléculas y por lo tanto esas son las que pasan la segunda prueba, que es lo que llamamos selección negativa en el timo. Ahora seguimos, este es el riesgo, vean este mismo esquema, les voy a poner diferentes ejemplos porque no es bueno decir lo propio de lo extraño, sí se entiende muy bien, pero vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Aquí más a detalle, nada más tomamos una de las 6 de clase 1 y una de las 12 de clase 2 y vean cómo el péptido embona en los TCRs. Y recordar esto en la periferia y estoy reconociendo un péptido propio, pero noten con alta avidez. O sea, vamos a complicar un poquito porque esto es lo que pasa, no nada más es decir si lo reconozco o no lo reconozco. Es decir, péptidos propios que yo los reconozco con alta afinidad no pasan la prueba. Y esto quiere decir apoptosis, el núcleo se segmenta, así como este de aquí. Este es de un linfocito que me encontré en la periferia, o no sé si iba a ser neutrófilo por el citoplasma, pero el chiste es que eso es la apoptosis. Entonces, esto es lo que les está pasando a estas células, ¿no? Y viceversa, si no reconozco el péptido propio, pasaré la prueba, como en este caso. No estoy reconociendo al péptido propio, pero noten que dice de baja afinidad o intermedia avidez. ¿Qué quiero decir? Los de baja afinidad son los que tradicionalmente nos dicen los maestros de inmunología, es decir, eso no me va a dar problema, pero para los de intermedia avidez sí necesito echar mano de lo que llamamos tolerancia periférica. Aquí estamos hablando de tolerancia central, entonces no nada más es reconocer y no reconocer, es todos los espectros, entonces medio reconozco, también pasa la prueba, sí pasa la selección negativa, pero es una clona potencialmente responsiva a producir una enfermedad autoinmune o a hacer una reacción cruzada, lo que llaman mimetismo molecular. Esta es la base de lo que veremos mucho más posteriormente, ¿no? Ahorita entiéndase esto para seguir avanzando. Ahora, ejemplos de esto, vean, aquí es camarón, por ejemplo, pacientes que ya se conocen, familias completas que son atópicos y que incluso ya están catalogados, los alergólogos tienen listas grandes de todos los antígenos, a condimentos, etcétera, o a proteínas del pescado, etcétera. Esos pacientes o con estos síndromes, a futuro yo los puedo colocar los antígenos de esa sustancia in útero como tratamiento para que mi paciente se haga tolerante desde la etapa fetal, porque en esta etapa voy a engañar al sistema con proteínas que sí no son mías, y vean como, por eso les digo, no es bueno repetir eso, y será un excelente tratamiento. La familia que ya está atópica, pues ya, pero el futuro bebé podría no tener manifestaciones clínicas importantes o de alergia si se lleva a cabo este tratamiento para engañar al sistema con una proteína del camarón como propia, elimino la clona reactiva y a futuro ese bebé va a poder consumir estas carnes o por lo menos no le va a hacer un daño tan importante como a sus familiares. Viceversa, en esta etapa fetal no se lleva a cabo la espermatogénesis, es que proteínas de este espermatozoide, la derivada de aquí, estos son propias a futuro, pero no las estoy reconociendo aquí por el gen aire, no expone todas, expone la mayoría, pero no todas. Y además, si no es producido por las hormonas, pues se escapa a este sistema y por lo tanto en la adolescencia un traumatismo testicular en un testículo derecho el testículo derecho se lesiona por el trauma y el izquierdo es destruido por el sistema inmune, ya que no se me presentaron péptidos que sí son míos. Por eso el timo no educa ni nada, ni los linfocitos saben que es propio extraño. Ellos simplemente se llevan a cabo por estructura tridimensional de ese antígeno en esa etapa y sin bono soy eliminado con un péptido aparentemente propio. Pero como esta etapa no se exponen proteínas de espermatozoide, voy a sobrevivir como y este a futuro me dará la destrucción del testículo izquierdo, ¿no?
que no fue por traumatismo. El derecho es traumatismo, el izquierdo lo destruye el sistema inmune. Lo mismo para sistemas privilegiados, en este caso privilegio ocular, ya sea el cristalino o del humor vítreo de aquí. Proteínas derivadas de esto sí son mías, y entonces ¿por qué los linfocitos no las reconocen como propias? Porque en estas etapas tampoco fueron expresadas por el gen ARN y porque tengo este sitio de privilegio inmunológico. En el caso de los linfocitos B, esto también llegaría por sangre, pero como el ojo está encerrado en esta barrera, al igual que el sistema nervioso o el testículo, pues no van a llegar esos antígenos a la médula, y también los linfocitos B tienen autoanticuerpos potenciales para destruir este órgano a futuro. El ojo derecho se me traumatiza y el izquierdo es destruido por el sistema inmune. Y sí son proteínas propias, y entonces, ¿por qué no? Viceversa con los virus o con otros organismos. Si en esta etapa fetal, lo que decíamos, estas células en rosa son linfocitos de un linfoma que son negativos al virus de Epstein-Barr. En cambio, los puntos azules es hibridación in situ, no es inmunistoquímica. Estoy hibridando la sonda para demostrar la presencia del virus en el núcleo, pero esta célula tiene puntos en el citoplasma, que son esos antígenos que yo presentaré en moléculas de clase 1, son péptidos virales, pero en esta etapa se infectó el feto. El sistema las reconoce como propias y son del virus. Elimino mis clonas que a futuro me hubieran defendido, y este paciente va a ser tolerante a péptidos virales de X virus, y en un futuro, en vida adulta o postnatal, se va a infectar o va a ser susceptible a esto. Entonces, no repitan que esto es que los linfocitos reconocen lo propio de lo extraño. Los linfocitos no piensan, no saben, simplemente se basan en su estructura tridimensional por azar, y que se llevó a cabo en la corteza y ahora en el timo. Entonces, esto es importantísimo para entender la clínica, y veamos ahora cómo en lo oscuro, que es la corteza, se llevaron todos esos fenómenos en la médula, esto que estamos explicando. Y finalmente, estas son las células queratina positivos que tengo corticales y medulares. Las corticales se encargan de la selección positiva, exponiendo moléculas de clase 1 y de clase 2, MHC, sin péptidos, nada más para ver que embonen, selección positiva. Y las medulares, que son igualitas, expresan el gen aire y expresan proteínas propias en su membrana para que las dendríticas, estas de acá, lo tomen y se los presenten en las mismas moléculas HLA clase 1 y clase 2 a los linfocitos que están madurando. Que esto es lo que llamamos la verdadera presentación antigénica: epitelios reticulares y células tipo Langerhans. Diferenciar las corticales de las medulares y olvidarse de esos que dicen tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta la 6, ¿no? Y en resumen, la relevancia de todo esto es el que asegurar un buen TCR pues me evita todo esto, enfermedades autoinmunes, me defiende entre comillas de trasplantes, que si lo vemos biológicamente, o me protege si me favorece un trasplante, mantener la protección de la inmunidad, responder a patógenos, mantener la inmunidad antineoplásica y la tolerancia principalmente central, ¿no? Que es la mayoría. Después veremos detalles de la periférica, pero esta es la base Ahora, cuando ya nos acercamos al nacimiento, este es el chiste: que las células que salgan por esas vénulas, sí, porque salgan del timo a circular toda la vida, es decir, no es que viva 100 años este linfocito. Antes de morirse se divide en dos iguales a ellas, o en uno, perdón, y una se muere y la otra queda. Por eso son células madre, porque siempre están haciendo esto si nunca encuentran a su antígeno, a su rarísimo antígeno, por las razones que ya vimos en la modulación de los B, por ejemplo. Aquí es algo parecido. Y son células vírgenes, no son maduras, por lo que ya explicamos. Entonces aquí, es más, muchas se quedan vírgenes toda la vida. Nunca maduraron, nunca produjeron las proteínas para matar virus, para matar bacterias, para activar linfocitos B, para activar macrófagos, para regular la reacción de centro germinal, etcétera, ¿no? Entonces, entiéndase que estas no son células maduras y salen del timo
así reconociendo en la parte periférica una molécula mía propia, que es el MHC, ya sea clase 1 o clase 2, y no reconociendo autopéptidos, pues que se me presentaron en el timo, para que todo lo que sobre, en teoría es potencialmente extraño, entre comillas, y vean por qué hay muchas posibilidades de embonar a futuro con proteínas que sí son propias como las espermatozoides o los de privilegio, pero para eso tengo a la tolerancia periférica. Y estas son las células maduras. De su lado izquierdo vemos un linfocito, por ejemplo, si es un T citotóxico, este es virgen, pero una vez que encuentra el virus, se transforma en estos. Vean cómo esto no tiene vacuolas, no tiene estos puntitos rojos que vemos ahí, es donde están las perforinas, granzimas y el factor de necrosis tumoral, para inducir la muerte por la apoptosis en células infectadas por virus. Y vean cómo tienen esos citoplasmas más abundantes porque están sintetizando proteínas, tienen nucleolos pequeños, cromatina más fina. Estos que estoy señalando a la periferia, estos cuatro, son los que llamamos activados, pues, o armados, o maduros, porque ya es su parte final. En cambio, este es virgen porque no ha encontrado a su antígeno. Y este podría ser una clona diferente a esta. ¿Sí? Cualquiera de estos cuatro antes era como este y se expandió, se transformó en muchos una vez que embonó con su raro antígeno. Y lo mismo, de su lado derecho tenemos una célula plasmática que vamos a suponer que es productora de anticuerpos de alta afinidad por su tamaño, lo podemos suponer. Y esta es la forma madura del linfocito B2. Supongamos que estos son B2, es decir, estos tienen su inmunoglobulina de superficie, pues de membrana, que van a reconocer al antígeno, lo captan, lo procesan y lo presentan en moléculas de clase 2 a los linfocitos, que en este caso serían CD4, a los T. Estos, a través de esos granulitos, en vez de tener perforinas y granzimas, aquí es un CD8, aquí van a tener interleucinas 4, 5 y 13 para hacer que estos B2 se transformen a través de múltiples pasos a célula plasmática por casi 5 pasos, y en esos 5 pasos hay 2 etapas de blastos más, el centroblasto y el inmunoblasto. Por eso no es bueno decirle linfoblasto al de la médula ósea, al precursor. Entonces, y son grandes las diferencias. Estos pueden morir siendo vírgenes y nunca encontrar su antígeno. En cambio este no, este ya lo encontró, este sintetiza y secreta inmunoglobulinas y son de alta afinidad y en grandes cantidades. Estos no, estos los tienen incorporados a su membrana y no los sintetizan y menos los secretan. Entonces estos todavía no son maduros, los hematólogos le dicen maduros a estos que están circulando y también los inmunólogos, pero entender que son, en el caso de los T, que tienen un TCR comprometido a un solo antígeno, a un solo péptido, y los B también, una inmunoglobulina de superficie comprometida, más no es la forma madura. Estos no producen inmunoglobulinas, estas sí. Estas no producen sustancias citotóxicas. Estos son vírgenes y también pueden morir vírgenes. Por ejemplo, esta es una misma foto de este paciente donde, por ejemplo, estos son del mismo paciente que estos. ¿Qué queremos decir? Que estos provenían de una célula con esta apariencia, pero que no es esta. ¿Por qué? Porque estas ya tienen abundante citoplasma, los granos y todo lo que se sintetizó en la forma madura para hacer su función. En cambio estos no, podrá responder a lo mejor a un péptido de Helicobacter pylori. Estos respondieron a Epstein-Barr, que es de donde tomamos las fotos. Por eso decimos no es su forma madura. De este salen millones, en cambio en un neutrófilo que sí es maduro, esto para los hematólogos, no salen millones de neutrófilos. Y de un mieloblasto solo salen 16 neutrófilos. Necesito irme más atrás en la maduración, que es equiparable con esto. Por eso digo, no tengo una leucemia granulocítica crónica que se origine en neutrófilos. Las mutaciones no son en todos los neutrófilos, son en una célula con capacidad de célula madre que da origen a millones de neutrófilos, que está incluso más atrás que el mieloblasto neutrófilo. Así es que estos son células madre, no son células maduras, son comprometidas de antígenos, pero no es lo mismo que decir maduro. Y lo mismo acá. Pues felicidades a todos los médicos, hasta aquí lo voy a dejar, gracias.